Muy bien, chicos, bienvenidos a este video y en esta ocasión es para el curso de estadística y pronóstico para la toma de decisiones. Se trata de una duda muy frecuente que me han dicho a través de la revisión por Blackboard de sus actividades, que me mencionan sobre el histograma y la tabla de frecuencias que no saben bien cómo se realiza, así que en este momento lo voy a hacer. Primero dice, escribe con tus propias palabras por qué se les llama medidas de tendencia central o medidas de dispersión o variabilidad. Ahí ya lo van a hacer ustedes con sus propias palabras. Pueden revisar un poquito la explicación de Blackboard. Pero lo que me interesa a mí ver es este segundo punto. Dice, lee y resuelve el siguiente ejercicio. Lo voy a maximizar un poquito para que lo puedan ver bien. Disculpen ahí ese anuncio, pero bueno, es parte de la computadora lo que muestra. Dice, se registraron edades de una muestra de 25 empleados. Resultando los resultados se encuentran enseguida. Lo que voy a hacer es poner esta pantalla para este lado y en este lado la de Excel. Y aquí voy a poner un cuadro en la columna B, renglón 1, voy a poner edades. Edades y justamente pues va a ser en años, ¿no? Y ustedes esto lo debieron de haber hecho, ¿no? De edades en años. Después voy a empezar por vaciar los datos de la tabla. El primero es 35. El segundo es 40, el tercero es 30, así me voy, 34, 28, 41, 34, 29, 37, 37, 29, 31, 40, 30, ya voy en el segundo renglón, 30, 34, 37, 45, 36, 33, 47. Ay, perdón, 47. Después de 47, 39, 23, 26, 38 y 50 años. Esta es la tabla donde tenían que vaciar. Este es como el primer paso que tenían que hacer. Y luego lo siguiente que nos dice por aquí, dice, en parejas determine lo siguiente. Yo se los pedí de manera individual, la media, la mediana y la varianza. Yo como primer punto lo que les dije siempre es que ordenaran los datos de menor a mayor. Tenemos 25 datos y quitando el primer renglón, que es el del título de la columna, pues llegaríamos hasta 26, lo que igual quiere decir que sí anoté los datos correctamente, o al menos eso parece ser. Selecciono desde la columna B, renglón 2, pongo aquí mi cursor y arrastro, clic izquierdo y arrastro para seleccionar todos los datos y se selecciona esa selección de columna desde el renglón 2 hasta el renglón 26 de la columna B, y luego doy clic derecho y vamos a ponerle aquí donde dice ordenar. Aquí ustedes ven que nos dice ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, y después nos da otras opciones. Aquí la que nos importa es ordenar de menor a mayor. De menor a mayor ya tenemos ahí ordenados y podríamos aquí ponerle directamente dos datos que en un futuro nos van a servir, que sería el límite inferior, así lo voy a poner como LI, y el límite superior, aquí abajito le pongo LS. Y también de una vez puedo seleccionar cuál es el dato que me queda exactamente en medio de, pues, de todos, ¿no? Si son 25 datos, al dividirlos entre 2 nos daría 12.5. Entonces el dato que seguiría del 12 es el que es nuestra mediana, el dato que se encuentra exactamente en medio de todos los datos ordenados de menor a mayor. Esto sería aquí, en este punto, sería el dato número 35, así que aquí lo voy a poner como mediana. Aquí vemos, y luego nos faltaría la media, así que este dato lo voy a poner aquí como en un color amarillo para que ya sepamos que se trata de nuestra mediana, ¿sí? Porque, bueno, vean, tenemos 25 datos y el dato que nos queda en medio sería el que sigue del 12. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este es el dato que está en la mediana, el número 35. Ya podemos poner aquí mediana igual a 35, pero eso ya lo van haciendo ustedes en su reporte, lo pueden poner aparte, ¿no? Aquí voy a dejar un pequeño espacio para que no se me junte. Después, ¿qué sigue? Pues lo que sigue es hacer la
media aritmética. Aquí hay dos formas de hacerlo. La media aritmética o promedio. Vamos a ponerle aquí media aritmética. Voy a ponerlo... En este renglón lo voy a dejar y voy a poner aquí media aritmética. O promedio. Y justo después de este renglón y columna, después de esta celda voy a poner aquí el resultado. Y aquí arribita lo que voy a poner es un dato que también habíamos visto en la teoría que se llama sumatoria. Sumatoria, y vamos a poner ese resultado aquí en el E1 y la medida aritmética en el E2, ¿sí? Cuando digo la letra se refiere a la columna y cuando digo el número se refiere al renglón, ¿sí? Entonces si yo digo E1 me refiero a la celda E1 que es esta de aquí. Cuando yo digo E2 me refiero a la celda que está aquí que es la E2. La sumatoria va a ser el resultado de sumar desde 23, que es nuestro límite inferior, hasta 50, que es nuestro límite superior, ¿sí? Hasta ahí estamos todos en el mismo punto. Entonces, hay una función de Excel que nos permite sumar todos estos números, porque si no podríamos hacerlo de manera manual poniéndole igual 23 más 26, que es el segundo dato, más 28, que es el tercer dato, pero nos vamos a tardar. Entonces hay una forma más sencilla que es introduciendo fórmulas en Excel. Dependiendo si tenemos Excel en inglés o en español, vamos a cambiar un poquito, pero es bastante sencillo. Lo primero que vamos a hacer es poner el signo de igual. Voy a quitar aquí el cursor para que puedan ver, ahí está el igual. Después ponemos la palabra suma. Si queremos que nos complete, usamos el botón de tabulador. Poniendo el tabulador se completa, ahí está, suma. Y luego nos pide el primer número. Aquí podemos poner la celda a la que nos referimos, que sería por ejemplo la B2. Vamos a poner aquí celda B2. ¿Por qué B2? Porque es donde tenemos el 23. Después, para decirle que son todos los números que están entre la celda B2 y la B26, que es la de acá abajo, tendríamos que poner 2 puntos. Eso significa que son todos los números intermedios, ¿sí? Es una sumatoria. Vamos a poner B y luego la celda a la que nos queremos referir, que es la B26, ¿sí? Y ahí se nos selecciona toda la columna de las edades que nos dio el problema. Y para finalizar cerramos los paréntesis y damos enter. Tenemos ahí la sumatoria de todos esos datos que da 883, ¿sí? Ya que tenemos la sumatoria, vamos a sacar la media aritmética o promedio, ¿sí? Acuérdense que la fórmula de la media aritmética o promedio es la sumatoria de los datos entre el número de datos. Nosotros sabemos que son 25 datos, así que yo voy a poner aquí nada más igual a, y en vez de poner el número directamente, si alguna de nuestras edades estuviera incorrecta, yo la corrijo y automáticamente la fórmula me va a ir corrigiendo todo, ¿sí? Así que yo voy a poner, en vez de poner 883 entre 25, que son los números de datos, voy a poner igual a lo que está en la celda E2. Vamos a ponerle E2, ¿sí? Y luego eso lo vamos a dividir entre el número de datos, que es 25, ¿sí? Y le damos, perdón, a ver aquí qué pasó, E2 entre 25, hay varias referencias circulares que forman no sé qué. Eso de error me lo marcó porque me equivoqué de celda, no era la E2, era la E1. Me estaba marcando porque estoy seleccionando la celda donde va a ir el resultado, así que es la celda E1 entre 25, y ahí tenemos ya nuestra media aritmética o promedio. Vamos a ver que, perdón, este es el programa con el que estoy grabando. Vamos a ver qué más nos pide. Varianza y desviación estándar. Bueno, aquí voy a introducir un par de columnas más. Aquí no hay ningún problema. Si me faltaron columnas, simplemente las inserto. Recuerden que lo primero que iba a hacer para la desviación estándar es una resta. La resta de... perdón. Aquí vamos a poner una columna que va a ser la media. Vamos a poner una columna de media para poder hacer nuestros cálculos. Y aquí directamente vamos a poner igual a lo que ya nos dio aquí el resultado de la celda G2. Vamos a poner aquí el resultado de la celda G2. G2. Ok, y nos va a dar el resultado de la media. Pero si yo quiero arrastrar este resultado por acá, no me va a dar la media, me va a ir cambiando, vean. Voy a ir haciendo esto
y me va a dar 0, ¿sí? Porque está incorrecto. Porque me está tomando celda G2 y luego celda G3, G4, G5, porque me está cambiando de aquí. Lo que tengo que hacer para que no me cambie de celda y se repita el resultado aquí, es poner el signo de pesos. Vean, voy a poner aquí el signo de pesos, después de la G y antes de la G, y doy Enter. Me pone el resultado y al momento de que yo lo jalo, me va a seguir poniendo el mismo resultado, que es la media aritmética o promedio. Después sigue esta operación, que es la X subíndice Y menos el X promedio. Voy a ponerle X prom. Y para que no se me confunda ahí como que es una variable, voy a ponerle aquí, selecciono la Y, que va a ser subíndice, como les he comentado durante las clases. Y selecciono esta pestañita dentro de inicio y en fuentes le doy aquí y selecciono subíndice. Habiendo seleccionado primero la I, ven que ya me lo pone como subíndice. Eso es lo que tenía que hacer para que se viera bonito. Le volvemos a hacer lo mismo a promedio y le voy a poner también como subíndice y acepto. Vean, XI menos X promedio. Lo siguiente es poner la fórmula que nos haga esta resta. Voy a ir tomando el X1 menos el X promedio, X2 menos el X promedio, X3 menos el X promedio. Eso lo voy a poner aquí. Así que pongo igual. Y voy a poner el XY, que sería nuestro 23 o celda B2. Así que selecciono la celda B2 menos el promedio, que es la celda C2. Sí, y esto lo podemos poner Enter. Y la fórmula la arrastramos hasta el último de nuestros datos. Ahí está XY menos X promedio. Y bueno, recordemos, aquí voy a insertar otra columna nada más para hacer un poquito más espacioso esto. Aquí vamos a poner el XY menos X promedio, pero elevado al cuadrado. Así que selecciono esto, lo copio y lo pongo en esta celda E1. Voy a pegarlo aquí. No me copia las propiedades del texto, así que ahorita voy a tener que volver a repetirlo de ponerle subíndice y etcétera, etcétera. Así que lo primero que hago es hacer esto y poner aquí un 2. Ahorita lo vamos a poner como superíndice. Lo primero que voy a hacer es el 1 como subíndice. Acepto. Lo siguiente es el promedio como subíndice. Y acepto también. El 2 lo tengo que poner como superíndice. Aquí está, superíndice. Y le doy a aceptar y ya vean que el cuadrito nos queda bastante mejor que como lo teníamos anteriormente. Lo siguiente es pues elevar este dato al cuadrado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponerle igual. Y hay una fórmula que es, a ver, potencia. Hay una que es potencia directamente. Y dice, devuelve el resultado de elevar el número a una potencia. Vamos a utilizar este por si en alguna ocasión nos toca utilizar una potencia, pero que no sea al cuadrado. Vamos a ponerle aquí potencia de la celda D2. Selecciono la celda D2. Luego, coma, ¿a qué potencia la vamos a elevar? Pues al cuadrado. Y cerramos paréntesis. Doy Enter. Y me da el resultado de elevar este número al cuadrado. Voy a arrastrar la fórmula nuevamente hasta el último cuadrito. Y aquí abajo voy a hacer la sumatoria. Le voy a poner aquí abajo también sumatoria de los X prom al cuadrado. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar aquí. Y antes de esto le voy a poner sumatoria de los X y menos X promedio al cuadrado. Y voy a hacer este cuadrito un poquito más grande para que me quede. Y eso lo voy a vaciar en la celda E27. ¿Cómo hago esto? Pues voy a poner igual que como hicimos la sumatoria de allá arriba. Voy a poner igual. Y a continuación seguiría la fórmula. Suma. Ahí está, suma. Me la selecciono y ya nada más le pongo tabulador. Y después desde qué celda hasta qué celda selecciono y arrastro. Ahí está. Y cierro paréntesis. Ya casi tendríamos completa nuestra desviación estándar y nuestra varianza. Pero vamos a ver cómo se define nuestra desviación estándar y nuestra varianza. Por si no lo recuerdan, vamos aquí a aprendizaje conceptual. Vamos a ir, aquí esta es la sumatoria. Este es el promedio que ya lo sacamos. Mediana, moda. Y vamos a ver desviación estándar. Por aquí a ver si tenemos alguna otra fórmula. Aquí está. Desviación estándar
y varianza. Primero la varianza es igual S cuadrada igual a 1 sobre, voy a hacer un poquito más de zoom, S cuadrada es igual a 1 sobre n menos 1, sumatoria de los i términos desde 1 hasta el enésimo término de los i menos x promedio al cuadrado. Esta parte de la ecuación ya la hicimos, la de los x y menos x al cuadrado y sumarlo, ya lo hicimos, de hecho es lo que tenemos en esta celda de aquí. Lo que seguiría es dividirlos entre n menos 1. N es 25 datos. ¿Por qué es n menos 1? Porque estamos tomando una muestra de la población, ¿sí? Si fuera la población es sobre n. Como es una muestra de la población es n menos 1. Recuerden que hicimos nuestro formulario y ahí viene, esto viene especificado. Ok, vamos a hacer la varianza. Entonces aquí ponemos en esta celda varianza. Varianza va a ser igual a este número, que es la sumatoria, entre n menos 1. N es 25, 25 menos 1 nos va a quedar 24 y doy enter. ¿Hay una forma más fácil de hacerlo? Sí, lo voy a hacer en esta celda. Le voy a poner igual y voy a poner varianza. Aquí va a salir varias funciones, aquí está var, y dice calcula la varianza en función de la población total, omite los valores lógicos, y luego dice varianza S, calcula la varianza en función de una muestra. Vamos a utilizar esta, y a ver qué es lo que nos arroja, y vamos a seleccionar los números de que vamos a tener esa varianza, así que voy a seleccionar las edades, cierro paréntesis y doy enter. Si ven, la función de Excel nos funciona exactamente igual, así debe ser. Estamos comprobando que nuestro resultado es el correcto. Pero yo prefiero que lo hagan con la fórmula porque así estamos utilizando la teoría vista en el curso. Ok, lo siguiente es cómo sacamos desviación estándar. Aquí tenemos la fórmula, desviación estándar es igual a la raíz de la varianza. Directamente voy a poner aquí desviación estándar y lo voy a poner en esta celda de aquí. Pues ya sabemos que la desviación estándar es igual a la raíz, entonces ponemos igual y la fórmula es raíz, directamente aquí la tenemos, damos tabulador para que nos complete y la raíz de qué número, del número que se encuentre en esta celda y cerramos ya nuestros paréntesis, damos enter y ahí tenemos la desviación estándar. Lógicamente que también hay otra fórmula o forma de hacerlo. Vamos a hacerlo en esta celda, es como una comprobación, les vuelvo a repetir. Vamos a poner aquí tenemos des estándar M. Dice calcula la desviación estándar en función de una muestra. Recuerden que lo estamos haciendo con una muestra, así que vamos a seleccionar este. En caso de que fuera la población, lo hacemos con este de acá abajo. Así que desviación estándar .m, presionamos tabulador y nos va a pedir número 1 y número n, ¿no? Hasta donde vayamos a hacer nuestra desviación estándar. Seleccionamos nuevamente nuestras edades, cerramos paréntesis y damos enter. Y vemos que sí estamos haciendo el procedimiento correctamente al verificarlo con la fórmula directa que trae Excel para hacerlo. Así que esta nada más es una forma de comprobar, voy a borrarlo, pero ya saben ustedes también cómo hacerlo. Y tenemos estos datos, ya son totalmente correctos. Ya tenemos también la media aritmética o promedio acá, que también como lo hice anteriormente, lo podemos comprobar. Vamos a poner igual promedio, sí, aquí está promedio. Seleccionamos tabulador y seleccionamos todos los datos. Cerramos paréntesis, damos enter. Vemos que también nos checa nuestro resultado, así que vamos a eliminar nada más para revisar. Esta es la primera parte. Luego nos pide nuestra actividad. Vamos a ir a la actividad. Déjenme quito aquí un poquito de zoom. Este video es un poquito largo, pero es una explicación paso a paso detallada de cómo hacer su actividad. A los que tuvieron dudas, pese a que ya lo vimos en el salón de clases, pero a veces es un poquito abstracto de comprender. Así que, perdón, era el ejercicio 1. Ejercicio 1. Y luego dice, construye una tabla de frecuencias y un histograma. Así que vamos a hacer la tabla de frecuencias y el histograma. Para eso voy a ir a aprendizaje conceptual, por si se me había olvidado alguna fórmula o algún concepto. Voy a ir a donde tenemos
nuestra tabla de frecuencias, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta para la tabla de frecuencias es cuántas clases vamos a tener. Las clases tienen que ser con esta fórmula. Vean, la fórmula está aquí. Incluso voy a pegarla acá en... Voy a utilizar una herramienta que tiene Windows, que es recortes. Voy a copiar esta fórmula y la voy a poner acá para recordarla, ¿no? Vamos a poner aquí tabla de frecuencias. Vamos a poner aquí una tabla de frecuencias. Así que estas celdas las voy a combinar y pondré aquí el título tabla de frecuencias. Para combinar celdas es con este botoncito de aquí que dice combinar y centrar. Si quisiera quitar el combinado, las vuelvo a seleccionar y le vuelvo a dar ahí y se quita el combinado. El tamaño de más bien el número de clases. Voy a pegar aquí la fórmula y voy a poner aquí número de clases para saber qué es lo que estoy haciendo. Número de clases. Tenemos la fórmula y les voy a explicar cómo hacerlo aquí en Excel. Vamos a poner aquí primero una K, más bien una K minúscula. Y en el lado derecho pondremos el resultado de esa K. Como nos dice, hay una condición aquí de que sea mayor o igual. Para esa condición, para satisfacer esa condición, vamos a utilizar la siguiente función. Vamos a poner igual y luego vamos a poner la función redondear. Redondear y luego aquí dice más, menos, vamos a poner redondear más. Nos va a redondear el número hacia arriba en dirección contraria a 0, así que ponemos aquí tabulador. Y luego vamos a poner qué número deseamos redondear. Lo siguiente sería poner logaritmo natural. Así que log es logaritmo natural y el otro log 10 es logaritmo base 10. Vamos a poner log nada más. ¿Y cuál sería el primer número? El primer número es la cantidad de datos que tenemos. Nosotros tenemos 25 edades, así que vamos a poner 25 es el número que queremos. Cerramos, aquí ponemos el número. Sí, cerramos paréntesis, que es el paréntesis que pertenece al logaritmo. Luego ponemos entre y luego el logaritmo de 2. Vamos a poner también log de 2. Cerramos paréntesis. Y después de cerrar ese paréntesis, tenemos que cerrar un paréntesis más que se refiere al paréntesis de redondear. Y damos enter. Haber introducido muy pocos argumentos para esta función. Nos está faltando un argumento. Nos dice que tenemos que poner el número de decimales. Como nosotros lo vamos a redondear al inmediato superior, o sea, sin decimales, vamos a ponerle coma, 0 porque va a haber 0 decimales. Doy enter y nos va a redondear a 5, ¿sí? Entonces ya sabemos que para nuestro problemita vamos a necesitar una tabla de frecuencia con clases. Vamos a ponerle aquí clases. Clases que van a ir desde el 1, luego 2, la clase número 2, la clase número 3, 4 y 5. Bueno, ya tenemos aquí nuestro número de clases. Voy a centrarlo un poquito. De hecho, lo que voy a hacer ahorita es... Vamos a seleccionar desde acá arriba todo y lo voy a centrar un poquito nada más para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Clases. Luego lo siguiente que debemos de saber, vámonos a la teoría. Y en la teoría nos dice, ya tenemos, vean, aquí salió clase 5.32 en el ejemplo de Blackboard. Y lo redondearon a 6, eso ya lo hicimos nosotros con Excel. Lo siguiente sería el tamaño de la clase. Voy a copiar esta fórmula para saber de dónde lo estamos sacando. Esto es lo que yo les pido que hagan en sus tareas, porque luego no nada más me ponen ahí resultados que no saben después de dónde lo sacaron. Así que vean. Luego sigue el tamaño de clases. Voy a hacer un poquito de zoom. Un poquito hacia la derecha, un poquito más zoom. Y un poquito hacia la derecha. Sigue el tamaño de clase. Tamaño de clase. Y vamos a pegar aquí la fórmula para saber de dónde salió. Nuevamente pongo aquí de este lado T, C. Aquí la C es un subíndice, así que la selecciono. Voy acá a editar y la pongo como subíndice. Perfecto. Vamos a utilizar la misma función de redondear porque nos dice que tiene que ser mayor o igual a R sobre K. Pero nos estaría faltando aquí el rango. Entonces vamos a poner aquí otra columna aquí arribita. O aquí abajo. Mejor aquí arriba porque sería lo ideal. Vamos a poner aquí rango. Perdón, aquí, a ver. Déjenme pienso dónde sería
¿Dónde sería bueno? Lo voy a poner aquí arriba después de media, aritmética o promedio. Vamos a ponerle aquí rango. Y el rango va a ser igual, acuérdense cuál es la fórmula del rango. Es límite superior. Límite superior, que ya los marcamos acá en la izquierda. ¿Cuál es el límite superior? Pues este que le puse LS. Selecciono límite superior menos el límite inferior y simplemente doy enter. Ya tenemos que el rango es igual a 27. Así que podemos ya buscar el tamaño de nuestras clases. Vamos a ponerle igual a redondear. ¿Por qué redondear? Recuerden que es por el mayor o igual que. Redondear más tabulador y hay que hacer una división que sería el rango. Así que selecciono el rango entre el número de clases, que es 5, y lo tengo aquí también. Selecciono la celda, cierro paréntesis y doy enter. Pocos argumentos me falta. ¿Cuántos decimales voy a redondear? Coma, perdón, aquí es el número de clases. Luego coma, 0 porque es el número de decimales que vamos a tener. Le doy enter. Tenemos que el tamaño de la clase tiene que ser de 6. Así que vamos a poner aquí, voy a seleccionar estos dos. Voy a combinar y centrar. Y aquí pondré tamaño de la clase, ¿no? Vamos a poner tamaño de la clase o rango de la clase, como le quieran poner. Vamos a poner aquí tamaño de clase. O también puede ser rango de clase, ¿no? Como ustedes le quieran llamar. El primer número de este rango de clase va a ser 23. ¿Y hasta qué número queremos que llegue? Pues hasta tal número que sean 6 el tamaño de la clase. Recuerden que el 23 va a ser nuestro primer número de la clase. Así que el 23 es el primero. 24 es el segundo. 23 es... Ay, perdón. 23 es nuestro primer número de esta clase. Luego el 24 sería nuestro segundo número de esta clase. El 25 sería el tercer número de esta clase. El 26 es el cuarto número de esta clase. El 27 es el quinto número de esta clase. Y el 28 es el sexto número de esta clase. ¿Ok? Se dan cuenta que no es directamente sumarle el tamaño de la clase. Es decir, 23 más 6 nos hubiera dado 29. Pero nos estaríamos pasando por 1. No sé si por aquí hubo bastante confusión en la tarea. Así que literalmente sería como si le sumáramos al 23 5 números. Así que es lo que voy a hacer. Voy a poner aquí igual la celda H7, que es la que contiene el 23. Luego a esa celda le voy a sumar 5 para tener un tamaño de clase de 6. Y doy enter. Tenemos 28. El siguiente número iniciaría en el siguiente de donde terminó la clase anterior. Por ejemplo, si aquí terminó en 28, aquí sería 29. Para que quede automatizado voy a ponerle aquí una fórmula igual a el número anterior más 1. Y me va a dar 29. Y luego ya sabemos que este 29 es más 5, entonces sería 29 más 5, ¿sí? Pero en vez de hacerlo así voy a poner fórmula igual a la celda donde está el 29 más 5. Doy enter y ahí tenemos el siguiente número. Ahí ya nada más voy a arrastrar. Y luego acá voy a arrastrar para que se continúen las fórmulas. Y ya tenemos los tamaños de clases que llegan hasta el 52. Un poquito más de donde termina nuestro límite superior, ¿sí? Pero está perfectamente bien calculado, dado que estamos redondeando el número superior. Está bien que nos sobren dos números. Estos dos números son simplemente por el redondeo que estamos haciendo en estas dos fórmulas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Esta yo creo que es la parte más complicada, donde realmente tuvieron dudas. Si persisten las dudas, prefiero que pasen conmigo al salón y checamos estas dudas, ¿no? Voy a dejar aquí así el tamaño de clase. Lo pueden ustedes poner en una sola columna, como ustedes prefieran. Eso ya es parte de la presentación de su trabajo. Después sigue la frecuencia relativa, más bien la frecuencia absoluta. Vamos a poner frecuencia aquí. Frecuencia absoluta. Es decir, dentro de esta primera clase, ¿cuántos números caen ahí? Vamos a ver, desde el 23 hasta el 28. Y lo que voy a hacer aquí para que no haya dudas es colorear esta celda de un poquito de gris. Vean, esta sería nuestra primera clase. ¿Cuántos
números hubo ahí? ¿Cuánta frecuencia absoluta tuvimos ahí? Pues tuvimos 3, vamos a ponerle ahí el 3. Después desde el 29 hasta el 34, vamos a ver, desde el 29 hasta el 34, aquí está, ¿no? Desde el 29 hasta el 34 tenemos, vamos a colorearlo también para que no haya ninguna duda, con un color así azulito claro. Vamos a ver cuántos hay: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ponemos aquí el 9 fácilmente. Lo que seguiría sería nuestra siguiente clase, la clase 3, del 35 al 40. Del 35 al 40, ¿cuántos números habrá? Los coloreamos primero para que no haya lugar a duda. Un azulito más fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 nuevamente. Vamos a poner aquí. Y luego seguiría nuestra penúltima clase del 41 al 46. Del 41 al 46 solamente hay 2. Lo seleccionamos y le vamos a poner aquí un colorcito, por ejemplo uno verde. Uno verde y nada más hay 2. Y en la última clase también hay 2. ¿Sí se entendió? Ahí es donde tenían ustedes duda. Creo que ya quedó bastante claro con este ejemplo que les estoy haciendo. Lo siguiente sería frecuencia relativa. Y lo voy a poner en esta otra columna. Ya vemos que me estoy extendiendo un poquito. Voy a hacer un poquito de zoom hacia afuera. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta entre el total de datos. Aquí voy a poner un totalizador. Voy a poner aquí total, para comprobar que estemos en lo correcto. La frecuencia absoluta, la suma de las frecuencias absolutas debe darnos el número de datos. Así que voy a poner aquí igual, suma, tabulador, selecciono los datos, cierro paréntesis, y esto me debería de dar ¿cuánto? 25, porque son 25 datos. Ahí está, así nos da. En la frecuencia relativa, recordemos que es la división de la frecuencia absoluta entre el número de datos, el número de observaciones. Así que voy a darle igual, la celda donde está la frecuencia absoluta, y simplemente lo divido entre el número de datos. Doy enter y ahí tendríamos la frecuencia relativa. Lo que sigue es arrastrar la fórmula. Y aquí, ¿por qué no me está dando? Porque este 25 se está recorriendo esta celda, vean. La celda J12, luego me está tomando J13, J14, J15. Así que aquí tenemos que poner los signos de precio o de moneda, que es ahí envolvemos la J con esos dos símbolos y ya no se nos va a mover. Le voy a dar enter y tenemos que volver a arrastrar esta fórmula. Así que voy a jalarla desde aquí. Ya vean que ya nos dio. La suma de todas las frecuencias relativas nos debe de dar 1. Así que voy a poner igual, suma, tabulador, y selecciono los números, cierro paréntesis, doy enter y ahí está el 1 que estábamos buscando. Ya luego sigue otra tablita que ustedes también la pueden hacer. Se llama frecuencia relativa acumulada. Voy a hacer la pantalla más para acá para poder hacer esto un poquito más grande. A ver, frecuencia relativa acumulada. Pues ahí está. La frecuencia acumulada va a resultar de sumar, el primer valor va a ser directamente, punto 2, así que vamos a ponerle aquí igual a punto 12, damos enter. El siguiente valor va a ser la sumatoria entre este valor y el anterior, o sea, el anterior de la frecuencia relativa, el siguiente de la frecuencia relativa y el anterior de la frecuencia acumulada. Así que vamos a hacer esta fórmula. No sé si me revolvió un poquito ahí, pero voy a hacerlo con calma aquí en la fórmula para que no haya confusión. Va a ser la sumatoria de el... A ver, déjenme pienso cómo plantearlo de manera correcta. De el siguiente de la frecuencia relativa, que sería el 36, más el anterior de la acumulada. Perfecto. El de la frecuencia relativa más el anterior de la acumulada. Y doy enter. Ya teniendo esta fórmula, lo único que tengo que hacer es arrastrar. Y al último nos tiene que dar 1, porque todas las frecuencias relativas sumadas nos tienen que dar 1. Ahí está. Ya pudimos hacer esto. Pueden ver el video con pausas, pueden regresarlo, pueden hacer lo que ustedes gusten para que quede mejor comprendido. Lo siguiente sería
hacer un histograma. Vamos a ver cómo hacer un histograma. Lo primero que tenemos que hacer es en insertar, y aquí en gráficos vamos a seleccionar este de columna. Vean que ya nos puso ahí, pero eso está totalmente vacío. Vamos a clic derecho y aquí dice seleccionar datos. Vamos a agregar entradas de series. Nombre de la serie se va a llamar clases, y valores de la serie se va a llamar 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. A ver, aquí hay que quitar este 1. Aceptar, ahí está. Clases 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, lo hice mal, lo estoy haciendo mal. Bueno, aquí vamos a quitar, clic derecho, seleccionar datos. Esto aquí puede ser un poquito confuso, por eso lo podemos hacer varias veces. Nombre de la serie, frecuencia absoluta. Es la primera que vamos a hacer. Nuestro primer histograma va a ser de frecuencia absoluta. Seleccionamos las frecuencias absolutas que queremos. Listo. Ahora damos a aceptar. Y luego aquí donde se nos puso el 1, 2, 3, 4, pues ya nos agarró las clases directamente. Pero vamos a editar aquí. Y rótulos del eje serían las clases, estas de aquí. Así que vamos a seleccionarlo aquí así. Y damos a aceptar. Y aceptamos. Y aquí tenemos nuestro primer histograma de la frecuencia absoluta, bastante fácil de hacer. Si no lo comprendieron, ahorita vamos a hacer otros 2 histogramas con los cuales ya va a quedar mucho mejor explicado. Aquí nada más podemos darle también, a ver aquí que hay, títulos de los ejes. Y aquí en este título que ponemos, pues la frecuencia, ¿no? Esto es la frecuencia absoluta. Absoluta. Y en el eje horizontal vamos a poner aquí clases. Si ustedes seleccionaron los rangos, pueden ponerle aquí rangos, o sea, eso ya es como ustedes prefieran. Y ya tenemos aquí un histograma bastante bonito y muy sencillo de hacer. Vamos a hacer otro simplemente para que ustedes lo refuercen, y es realmente como lo debieron de haber hecho. Vamos otra vez a insertar, otra vez seleccionamos columna, gráfico de columna en 2D. Y ahí tenemos, y luego le damos clic derecho, seleccionar datos. Ya tenemos de frecuencia absoluta, vamos a hacer uno de frecuencia relativa. Y seleccionamos estos de aquí. Perdón. Primero aquí seleccionamos el nombre de la serie, que sería nada más frecuencia relativa. Ahí está. Y luego los valores de la serie, que son los valores de la frecuencia relativa. Perfecto. Hay que quitar el 1 que estaba por default, perdón. Ahí se me olvidó quitar el 1, pero ustedes ya vieron que se tiene que quitar. Si no les marca error. Y abajo ya se pusieron las clases. Aquí nada más sería de yo haberle puesto rango de los rótulos del eje. Y seleccionar del 1 al 5, que son las clases, y ya nos quedaría. Y ya tenemos otra vez otro histograma de la frecuencia relativa. Simplemente aquí si nosotros queremos cambiar los títulos del eje, etiquetas de los datos, tabla de datos, barras de error, lo que ustedes quieran, ya aquí lo pueden ir poniendo. Pero ya sí está perfecto para el propósito de la clase. Con esto que me hubieran puesto ya tenían 10. Vean que no está nada difícil. Luego voy a hacer uno más de la frecuencia relativa acumulada. Vamos a poner aquí en insertar, igual columna en 2D de barras. Vamos a, aquí como estaba seleccionado una columna, bueno, voy a darle clic derecho y seleccionar datos. Voy a quitar los que se les seleccionaron por default para que vean cómo lo pueden hacer. Nada más le doy aquí en quitar. Y ahora sí selecciono, el nombre de la serie va a ser frecuencia relativa acumulada. Y aquí voy a quitar el 1 para que no me dé el error nuevamente. Y selecciono los datos de aquí hasta el L11. Ahí está. Ahí está la frecuencia relativa acumulada. Vean cómo se ven muy bonitas las gráficas. Y aquí vemos cómo se van acumulando las frecuencias hasta llegar al 1, a la totalidad de datos. Aquí vemos cuál es la frecuencia absoluta de nuestras mediciones. ¿Cuántas personas están en la clase 1? Que sería en la clase que tienen de 23 a 28 años. Pues hay 3 personas, como podemos ver en esta gráfica. ¿Cuántas personas están en la clase 2 de 29 a 34 años? Pues aquí podemos ver que hay 9 personas según la gráfica, y así nos vamos, ¿no? En vez de las clases pueden poner los rangos, también lo pueden hacer.
simplemente sería poner una columna. Vamos a ver si lo podemos hacer. Aquí vamos a poner rangos de clase. Rangos de clase. Y ahí en vez de ponerle aquí 1, 2 y 3, vamos a poner 23-28. ¿Sí? Y luego 29-34. Luego vamos a poner 35-40. En el siguiente va a ser del 41 al 46. Ya aquí ya se me empalmó mucho, pero creo que sí pueden más o menos irse guiando. A ver cómo estamos haciendo esto. 47 al 52. Perfecto. Ahora voy a seleccionar una de las que ya tenemos hechas. Por ejemplo, esta de la frecuencia relativa acumulada. Clic derecho. Y en seleccionar datos voy a cambiar donde dice etiquetas del eje horizontal. Y el rango de rótulos del eje voy a seleccionar estos que acabo de poner, que se llaman rangos de clase. Y doy Enter. Vean que automáticamente el histograma cambió. Y aquí abajo, en vez de ponernos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, nos va a poner de 23 a 28, de 29 a 34, de 35 a 40, y de 41 a 46, y de 47 a 52. Ahora sí, nada más sería cambiarle aquí los títulos de los ejes. Aquí vamos a ponerle frecuencia relativa acumulada. Luego aquí le voy a poner histograma. A ver, le voy a poner aquí atrás histograma. Histograma de frecuencia, ¿no? Eso ya está bien. Aquí abajo le voy a poner rangos de edad. Rangos de edad en años. Y ahí está. Ahí están nuestros 3 histogramas. Ya nada más es cuestión de que los vayan editando. Esta es la forma más sencilla de hacerlo. Perfecto. Ahí vemos cómo quedó mi ejercicio. Lógicamente que ustedes después acomodan todo esto en un documento de Word con su formato debido y lo entregan de una manera muy bonita. Esto nada más lo estoy haciendo rápido para explicarles cómo se hace. Pero ustedes lo pueden hacer de manera detallada en Word y explicarme de dónde sacaron cada una de las cosas con las fórmulas. Pero yo nada más esto es para que ustedes entiendan cómo se hace. ¿Ok? Nos vemos, chicos, el día de lunes.